como es habitual, cada mes, pues realizamos una nueva conferencia. En este caso, tenemos una persona que nos va a descubrir lo que pasa en el exterior de nuestro planeta. Este es Juan Luis Cano, con el título Defensa Planetaria, nuestra respuesta ante la amenaza de los asteroides. Pero antes vamos a conocer a su presentador, que es amigo, que es Juan Antonio Fernández Rubién Rosa. Juan Antonio es presidente del GAP. El GAP es el Grupo Astronómico Portuense y también del Astronáutico de Rota, en la provincia de Cádiz, desde el año 2000. Es fundador y director del Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio Códice. Miembro del Comité de la Red Española de Planetología y Astrobiología, REDESPA. También se dedica a la realización de cursos y talleres formativos de astronomía, astrofísica y geodesia en la universidad, centros educativos, instituciones y asociaciones. Monitor y educador en cursos y talleres de formación y observación de astronomía e instrumentación en la universidad, centros educativos de primaria y secundaria, instituciones, bibliotecas y asociaciones. Es colaborador del proyecto de astronomía y astronáutica Museo de la Ciencia, Ciudad de las Estrellas, CIES, en Chiclana Frontera. Y todo esto además tiene tiempo para su principal trabajo, que es inspector técnico en instalaciones de la provincia de Cádiz. Sin más, damos paso a Juan Antonio para que nos presente al conferenciante de hoy. Muchas gracias y adelante, Juan Antonio. Hola, buenas noches. No sé, sí. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias de todo modo por acogernos aquí a esta jornada, a esta charla, a esta conferencia. La verdad que estaba bastante interesado y natural de Rota que soy, por la amistad que con muchos de vosotros del foro me tiene, porque yo he asistido a varias de vuestras conferencias. Tenía ganas también de compartir esta parte mía de las ciencias, ¿vale? En este caso no en mi persona, sino trayendo a personas del campo de la tecnología o de la ciencia a primer orden, y cuando digo primer orden no solo científico español, sino también en el campo europeo o internacional. Y bueno, pues Juan Luis para mí era la primera persona en la que pensé, porque era una persona, la verdad, que está muy también volcada en este campo. Yo quisiera hacer una presentación personalizada de él, porque es lo que toca, ¿vale? No soy yo aquí el protagonista, aunque me haya puesto ya más sobre los colores, me ha puesto nervioso, ¿no? Así que, si no te importa, voy a pedir una colaboración aquí de Cristina, porque he preparado algo un poquito más especial para Juan Luis. La sentaré ahí al lado, para prestar tu ordenador. Sí, claro. Ahí donde lo tenía ella, ¿no? Vale. Pues yo me siento más cómodo, voy a ponerla aquí, ¿vale? Pues soy persona inquieta y soy de los que me gusta moverme. Así que desde aquí yo creo que estaré mejor, sin problema. Bueno, pues ya Juan Luis Cano, ya lo conocéis aquí, tenemos a Juan Luis Cano González. Es natural de Ceuta, casi vecino nuestro, es ingeniero superior aeronáutico de la Universidad Politécnica de Madrid, fue donde él se especializó en motores de propulsión y vehículos espaciales. Realizó su servicio militar en Zaragoza, en el Ejército del Aire, donde precisamente estuvo a cargo, estudiando en el simulador de vuelo con los aviones F-18 de caza. En el 95 recibe una beca de formación profesional, de formación personal, como investigador por el Ministerio de Educación y Ciencia, con una estancia laboral de 2 años en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Agencia Espacial Europea, en Noordwijk, en Holanda. Allí tuvo la oportunidad de investigar la reentrada hipersónica de vehículos espaciales en retorno a la Tierra, mediante el uso de herramientas y elementos finitos y la dinámica de fluidos. A su vuelta a España, regresó por la empresa el Grupo de Mecánica de Vuelo y tras unos meses pide traslado al Centro de Operaciones Espaciales de la ESA, su siglatura eso, en Alemania. Durante 3 años estuvo trabajando en el diseño de las trayectorias espaciales para la misión La Maxwell. En el año 2000 vuelve a España y se dedica a diversos proyectos espaciales con el Grupo de Mecánica de Vuelo. En julio del 2001 es cofundador
de la empresa Deimos Space, actualmente la que conocemos como Eleanor Deimos. En ella se inicia un grupo de 22 ingenieros que deciden de formar de forma iniciativa, una cooperativa para trabajar en proyectos asociados a la Agencia Espacial Europea. Desde entonces la empresa ha pasado de tener 22 empleados a más de 500 empleados. Puedo destacar que la importancia y el trabajo que ha estado realizando Juan Luis con todo su equipo, pues la verdad es bastante notorio, ¿no? Dejando a España también en una posición a la altura de la que está, pues en el campo de investigación y en el campo de tecnología, pues nos podemos sentir bastante orgullosos. Una vez ampliado esto, podemos ver aquí un mapa de Europa, en 4 países ya de Europa, y no sé si en Italia también tenéis algo, Juan Luis. También, ¿vale? Tienen ya afincado delegaciones o puntos de trabajo. Estos países, como tenemos ahí marcado, aparte de España, Portugal, Reino Unido y Rumanía, ¿vale? Y empieza a trabajar en 2 de los satélites de observación de la Tierra. El Deimos ha desarrollado principalmente actividades de análisis de emisión espacial. Esta área está dedicada a estudiar trayectorias espaciales para llegar a diferentes objetivos en las mismas, a planetas, satélites, asteroides y cometas, y proveer a un grupo muy amplio características necesarias para desarrollar o llevar a cabo una misión espacial. Ha participado en misiones de la Agencia Espacial Europea, a Mercurio, con la Bepi Colombo, al Sol, con la Solar Orbiter, a los asteroides, como con la misión Marco Polo, y en otras muchas otras, como la Proba. Pero la última misión, y a destacar, y que todavía está ahora mismo, pues recientemente, ahora 3 meses creo, salió de la Tierra en dirección a Marte, la ExoMar. En particular, centra su actividad estos años en lo que ha venido a llamar la defensa planetaria, dedicada a proteger la Tierra de posibles colisiones de asteroides. De hecho, Deimos propuso una misión espacial Don Quijote encaminada a desviar de la trayectoria de posibles asteroides peligrosos que se dirigieran a nuestra Tierra. Actualmente está trabajando y lo ha desarrollado desde 3 puntos, desde Cantos en Madrid, desde Granada y actualmente desde Jerez de la Frontera desde el 2011. A partir de ahí, dirige a un grupo de 5 personas dedicadas a asuntos de análisis de emisión y navegación interplanetaria y participa habitualmente con proyectos de la Agencia Espacial Europea. Destaca su trayectoria y su participación en el campo este de la investigación como ponente durante 5 años en cursos de verano en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Gran San Francisco de Segovia, en los cursos de verano, sobre el tema de defensa planetaria. Y desde hace un par de años, pues viene colaborando y es miembro del CODICE, del Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio, de la que, pues, gracias a hoy en día, muchos de los investigadores pues, lo tenemos aquí hoy para divulgar y compartir con nosotros estas experiencias y estas inquietudes, que seguro todos tenemos cada vez que nos anuncian que un meteorito, un asteroide se acerca a la Tierra y nos amenaza en existencia. Así que, Juan Luis, pelícanos y nos... Me paso a escuchar. Bueno, muchas gracias por tan calurosa presentación, de verdad, muchas gracias. También quiero agradecer al foro de la Merced la invitación para participar y sobre todo a ustedes por estar aquí esta tarde, que sé que había muchos eventos esta tarde y bueno, agradezco mucho que hayan querido acercarse a ver el tema del que voy a hablar. Bueno, pues sin más, vamos con el tema. Bueno, como verán, aparte del tema de la defensa planetaria, he puesto aquí un banner o un cartel arriba que habla de asteroide, del cual voy a hablar un poquito también al final de la presentación, porque la semana que viene se conmemora esa efeméride. Y aunque solamente lo voy a mencionar ahora, luego ya entraré un poco más en detalle para explicar qué es esto y por qué lo traigo a colación. El tema del que quiero hablar hoy básicamente es eso, la defensa planetaria, ¿no? Suena un poco rimbombante con la defensa planetaria, pero bueno, es el mejor término que hemos encontrado. No queríamos utilizar protección planetaria para este tipo de cosas, porque ya se utiliza para otros temas. La protección planetaria es un término que se utiliza para proteger un planeta o proteger nosotros de microorganismos o organismos que se puedan llevar a ese planeta, por ejemplo,
Marte o se pueda traer a la Tierra. Entonces no queríamos que se confundiera con esa disciplina y por eso se había llamado la defensa planetaria los aspectos que tienen que ver con precisamente el defendernos del peligro que pueden suponer los asteroides. Entonces, bueno, aunque les suene un tema un poco pues, extraño y rimbombante, como decía antes, probablemente lo tenga más cercano de lo que se imagina, ¿no? Porque muchos de ustedes recordarán que a finales de los 90 hubo dos películas que curiosamente también salieron a la vez, que trataban del mismo tema y salieron casi el mismo año, que trataban esta cuestión, ¿no? ¿Qué pasaría si un cuerpo que viene del espacio, sea un cometa, sea un asteroide, pues viniera con nuestro nombre en su frente, ¿no? Y viniera directamente hacia nosotros? Y bueno, la verdad es que, aunque la verdad alguna no fue muy agraciada en lo que es la cuestión de respetar un poco la ley científica, pero la verdad que acercaron el tema bastante a la gente, ¿no? De lo que se podría hacer y lo que no se podría hacer. Bueno, como digo, algunas no fue muy agraciadas. Por ejemplo, Armagedón cometió bastantes errores, pero bueno, por lo menos introdujeron este tema al público en general y básicamente se trata de eso. Ver qué hacemos si un cuerpo interplanetario viene hacia nosotros. Por contextualizar un poco este tipo de charlas, como Juan Antonio sabe muy bien, porque ya he dado esta charla en algunos sitios, es mucho de la investigación que hemos hecho en los últimos años sobre estos temas, tanto nosotros como otras empresas a nivel europeo que han colaborado con nosotros. Parte de la financiación que hemos obtenido para esas investigaciones viene de la Comisión Europea, a través de los programas de investigación y desarrollo que en su momento se llamaron el séptimo programa marco de investigación y desarrollo, que se conocía como FP7, y actualmente desde 2013 lo que se viene a llamar el Horizonte 2020. Y bueno, creo que muy acertadamente la Comisión Europea pide a todas las entidades y instituciones a las que subvenciona y financia para hacer estudios de investigación, que trasladen a la sociedad parte de ese conocimiento y parte de lo que se investiga y los resultados que se obtienen, ¿no? Entonces, nosotros como entidades que recibimos esas subvenciones, por un lado tenemos esa obligación, pero por otro lado, en mi caso particular también es un placer y un interés personal que tengo por divulgar y por traer estos temas a la gente que interesa. Así que de nuevo mi agradecimiento por su presencia, porque creo que no tiene sentido que yo esté aquí si no están ustedes ahí. O sea, de nuevo, muchas gracias. Y vamos ya un poco con el contenido de la charla. Voy a empezar por describir un poco cuál es el problema que tenemos con estos cuerpos, entiendan un poco cuál es esta problemática. Vamos a intentar entender también cuáles son las posibilidades de que uno de estos cuerpos realmente colisione con la Tierra, qué consecuencias traerían esas colisiones, y luego, bueno, una vez entendido cuál es la problemática y cuál es el peligro, pues intentar vamos a ver qué remedios se le pueden poner a esto. Y en particular ya voy a hablar del proyecto en concreto que planteamos a la Agencia Espacial Europea hace ya un tiempo, que es el proyecto Cote, que trataba obviamente de abordar esta cuestión y de dar de confrontar esta problemática. Pues bueno, vamos entonces con esa problemática. Bueno, esta imagen es un poco exagerada, es un objeto muy grande en la Tierra, que todavía no ocurriera los periodos formativos del sistema Tierra-Luna. Hoy en día sería inimaginable, pero por lo más pequeños, como veremos, sí que puede ocurrir. Entonces voy a referirme durante toda la charla a este acrónimo, NEAS, que es un acrónimo inglés que significa asteroides cercanos a la Tierra, Near Earth Asteroids, que son los cuerpos básicamente los que pueden representar un peligro para la Tierra. O sea, no es todo el grupo de asteroides. Los asteroides quizás estemos acostumbrados de cuando estudiamos de jóvenes el sistema solar, pues se hablaba de los planetas, se hablaba de un cinturón de asteroides que estaba entre las órbitas de Marte y Júpiter, pero digamos no se entraba mucho a discutir sobre ese tema. Pues efectivamente hay un cinturón de asteroides que tiene muchísimos cuerpos, centenares de miles, si no millones de cuerpos en ese cinturón de asteroides, y
Y lo que no es del todo cierto es que estén entre Marte y Júpiter. Están en muchos, la mayoría están entre Marte y Júpiter, pero hay otro montón, un grupo grande de ellos que se acercan a la Tierra, que tienen órbitas más cercanas al Sol y que de hecho cruzan la órbita de la Tierra. Entonces son este grupo específico de asteroides a los que nos vamos a referir como NEAs a lo largo de la vida. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es básicamente este. Es la llegada de uno de esos cuerpos a la Tierra y no la llegada de un cuerpo pequeño, que bueno, todos estamos acostumbrados a, en las noches de verano, si salimos a ver el cielo o estamos en la playa por la noche, pues a ver algún meteorito que entra, alguna pequeña, incluso bólidos, que son ya un poco meteoritos un poco más luminosos, un poco más energéticos y que dejan incluso una traza, un rastro en el cielo. Estamos hablando ya de cuerpos que no solamente penetran en la atmósfera y dejan unas señales bastante más reconocibles, más grandes, sino que dejan señales permanentes, tienen un boom sónico, pueden explotar en la atmósfera y más que eso incluso, llegar a depositar restos en la superficie y de hecho impactar contra la Tierra, ¿no? Estamos hablando de objetos ya que en el espacio tendrían tamaños superiores a los 10 metros. Por ejemplo, este que he traído aquí de la memoria es el evento que ocurrió el 15 de febrero de 2013 sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk. Y que bueno, por circunstancias de la vida, curiosamente aquel mismo día ya se tenía previsión de que iba a haber un asteroide que pasaba muy cerca de la Tierra, pero que no iba a suponer ningún peligro, pero por casualidad, esa misma mañana, entró este otro cuerpo, que como digo, debía tener unos 18 metros de diámetro, y que, bueno, por fortuna no produjo víctimas mortales, pero que esa explosión que se ve en la atmósfera, la onda expansiva de esa explosión, cuando llegó a Tierra, pues produjo alrededor de unos 2.000 heridos. Básicamente, no por la onda expansiva, sino por la altura de cristales, la caída de objetos y cosas así. Entonces, bueno, aquí en este caso es bastante llamativo y bastante particular, porque ha sido el más potente que ha habido en el último siglo, del que tengamos referencia. Pues bueno, ha venido a recordar a la sociedad que hay un peligro aquí en estas cosas y que nos vivimos un poco de espaldas a él. Como luego diré, no hay que estar demasiado preocupado por ello, pero sí que es un evento, un tipo de situaciones en las que tendríamos que estar preparados como sociedad. Bueno, el vídeo dura mucho más, porque esto fue un montaje ya que se hizo con muchísimos vídeos que tomaron los rusos. Aquí se contaba con la ventaja de que como en Rusia es muy común tener cámaras en los coches para filmar los accidentes, porque las aseguradoras, como ha habido mucho fraude, pues allí lo que han entendido es a colocar cámaras en los coches para observar los accidentes. Pues claro, se tiene un montón de registros de vídeo de lo que ocurrió aquel día y se han podido hacer un montón de composiciones con este evento en particular. Entonces, bueno, aparte que veamos todo el vídeo, pero como digo, es un recordatorio de lo que ocurrió en aquella ocasión, ¿no? Entonces, como digo, es un asteroide, bueno, unos 20 metros, realmente es unos 18 metros, que cayó en la mañana de ese 15 de febrero de 2013, tempranito, que llevaba una velocidad de unos casi 20 metros por segundo. La explosión en la atmósfera se produjo a unos 30 kilómetros de altura y tuvo una magnitud de unos 500 kilotones, básicamente unas 30 veces la potencia de la bomba de Hiroshima. Bastante potente. Lo que pasa es que es a mucha altura, entonces bueno, lo que llegó a Tierra fue la onda expansiva de la explosión y no la potencia completa de esa explosión. Eso es solo un ejemplo. Ha habido otros ejemplos a lo largo de la historia, hay muchos recuentos históricos. Quizá el que más merece la pena recordar es uno que ocurrió también en Rusia, esta vez en Siberia, en la zona del lago Tunguska, que ocurrió en 1908. Probablemente muchos de ustedes conozcan este evento, porque fue bastante bueno, digamos, se ha venido recordando en los últimos años. Y bueno, lo que tiene en particular esta explosión fue que evidentemente pasó inadvertida, básicamente porque la zona en la que cayó este objeto es una zona muy remota de Siberia y bueno, solamente pues, no fue
observado por algunos habitantes en las inmediaciones de la explosión, pero cuando unos años después un grupo expedicionario ruso acudió a la zona para intentar investigar cuál había sido el impacto de ese fenómeno que se dio, evidentemente se dio una explosión bastante grande. Y dada la inaccesibilidad del sitio, pues como digo, hasta unos años después no se llegó a ir a la zona. Pero cuando se llegó allí se vio que en una zona de aproximadamente pues unos 2.000 metros cuadrados, 10 kilómetros cuadrados, o sea, un área básicamente de unos 45 por 45 kilómetros, o sea, bastante extensa. La explosión que hubo había barrido unos 80 millones de árboles y los había abatido completamente y curiosamente estaban distribuidos de una manera radial, o sea que algo había ocurrido en el centro de esa explosión y había barrido todos los árboles y los había hecho caer en la dirección contraria a ese punto central de la explosión. Entonces, hoy en día sabemos que la aplicación más lógica para eso, porque un asteroide de unos 50 o 60 metros entró a la atmósfera y como el de Chelyabinsk a una determinada altura, que se estima que ha ido unos 6 o 10 kilómetros, pues explotó. En ese proceso de entrada, con las energías tan altas que se generan con la fricción atmosférica, llegó un momento que explotó y esa explosión llegó a ser del orden de unas 1000 veces la explosión de Hiroshima. Y como digo, pues, tuvo un impacto pues enorme. Esa explosión ocurrió el 30 de junio de 1908, como diré más tarde, pues esa fecha es especial porque es la que se ha elegido para recordar, es conmemorar ese evento y conmemorar el día del asteroide que del cual hablaremos. Por hacer un parangón a lo que habría sido si hubiera caído en ese cuerpo en la zona de aquí de Cádiz, y yo como digo en Jerez, me he puesto central en Jerez, he puesto una simulación del área que habría barrido ese cuerpo al caer, que es básicamente la que tienen aquí en la imagen, que como ven, central de Jerez habría abarcado pues, básicamente toda la bahía de Cádiz, Rota, el puerto de Santa María, Puerto Real, San Lucas, casi hasta Arcos por el otro lado, o sea, una área bastante grande. Por fortuna pues cayó en una zona bastante deshabitada, pero la latitud a la que cayó, curiosamente es la misma de ciudades como París, Londres, o sea que si ese asteroide que cayó allí hubiera caído un poquito después, básicamente un par de horas después, que la Tierra hubiera girado un poco más, pues podría haber caído en zonas bastante más lejanas. Bueno, entonces, por empezar ya a explicar un poco en qué consiste esta cuestión, aunque aquí en la Tierra no tenemos demasiada constancia de los restos de la caída de asteroides en el pasado y de cometas, lo cierto es que desde tiempo inmemorial tenemos la vista de la Luna y ahí se ve muy claramente que hay cráteres, o sea, porque hay unos vestigios muy claros de una actividad que se sabe que ocurrió en el pasado, ahora como unos 3.500 millones de años, que hubo una intensa lluvia de cuerpos que fueron disparados por Júpiter, bueno, disparados entre comillas, las órbitas de Júpiter y Saturno hicieron que mucha materia que había un poco las afueras del sistema solar viniera y se disparara sobre la parte central del sistema solar, y eso hizo que hubiera un bombardeo masivo de los cuerpos más interiores del sistema solar, y en particular los restos están claros. La Luna está completamente llena de cráteres, el planeta Mercurio igualmente está lleno de cráteres, sin embargo, los planetas que tienen atmósfera, como Venus, la Tierra, incluso Marte, aunque Marte tiene una atmósfera muy tenue y la verdad es que tiene muchos cráteres visibles, pero en la Tierra la atmósfera ha borrado los vestigios, casi todos los vestigios que ha habido de todos esos cuerpos. O sea, toda esa lluvia de meteoritos que cayeron en la Luna básicamente también cayeron en la Tierra. Y lo que sucede es que gran parte se veían destruidos por la acción de la atmósfera dentro, y una vez que ya dejaron un cráter o lo que fuera en tierra, pues los propios efectos atmosféricos con el paso del tiempo pues han ido borrando esas señales por efectos pues eso, de viento, agua, pero aún así hay muchos vestigios, por ejemplo aquí en medio del cráter en Estados Unidos yo creo que es uno de los ejemplos más clásicos de un cráter, probablemente sea el que mejor está conservado, también por el hecho de que no es un cráter muy antiguo,
Este cráter vive de crearse a unos 50.000 años, que el tiempo geológico es un tiempo muy corto. Y tiene básicamente 1,5 kilómetros de diámetro. Yo tuve la posibilidad de verlo hace unos años y la verdad es que es bastante impresionante. Y luego hay mucho más retos, ¿no? Por ejemplo, es un par de lagos de origen meteorítico en Canadá. Son muy antiguos. Aquí se ve ya que la acción de la atmósfera y de la Tierra pues, ha hecho que se borre, que ya empieza a difuminarse mucho los contornos. Pero aún así, vamos, hay un recuento a nivel internacional del número de cráteres que se han podido identificar con claridad en la Tierra, y por ejemplo aquí hay este mapa, pues lo señala. Por desgracia en España no hay ninguno que se haya reconocido, pero hay uno muy famoso, por ejemplo en Alemania, este punto blanco que se ve en la zona de Alemania, que es muy famoso, es el cráter de Neustadt, y es muy curioso porque se ha construido, como tenía una forma natural circular, se ha construido un pueblo entero en el antiguo cráter, y la forma que tiene el pueblo es la forma del propio cráter, ¿no? Hay un museo en el propio pueblo que trata de rememorar toda la historia de lo que sucedió hace ya mucho tiempo, antes que el hombre posara allí su país. Pero como digo, hay muchos vestigios, aquí en Estados Unidos se ven muchos, en el norte de Europa y en Rusia también hay muchos restos. Los cráteres en Australia también se han localizado mucho. O sea que hay vestigios y incluso gente buscando en Google Earth hace unos años llegó a localizar alguno que estaba muy perdido en África. Y luego ya por traer un caso también importante que yo creo que está en la mente de todos, que hemos oído hablar todos de ellos, es el caso de los dinosaurios. Hoy en día sabemos que la desaparición de los dinosaurios, la teoría que con mayor probabilidad explica la desaparición de tantísimas especies en un periodo de corto tan pequeño, es la caída de un meteorito de unos 15 kilómetros de diámetro, o sea, ya un cuerpo bastante masivo, hace unos 66 millones de años, y que fue el responsable de la última gran extinción masiva. Este es un gráfico que me parece muy interesante, relata un poco en función del tiempo, aquí están millones de años en el pasado, relata las 6 grandes extinciones masivas que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Son estos picos grandes que hay que tratan de estimar cuál fue el nivel de intensidad en esta extinción. Entonces, por ejemplo, los más grandes son que tienen la letra un poquito más grande, esa explosión de PM que pone ahí, el final del Ordovícico, el tardío del Devoniano, creo que era. Bueno, los más del último, el final del Cretácico, que es el final CR, o sea, los 66 millones de años de pasado, es la que se piensa que acabó con los dinosaurios, y que, como digo, fue motivada por la caída de un cuerpo. Y eso se ha podido saber porque en todas las excavaciones que se han hecho de aquella época se ha visto claramente una capa de un material muy raro en la Tierra, que es iridio, que suele ser un material que viene en cuerpos del espacio exterior. O sea, que se ve que explotó, digamos, en toda la nube que formó a nivel planetario, la capa de material que se fue aposentando, pues llevaba esas partículas de la explosión que el propio objeto traía consigo cuando colisionó con la Tierra. De hecho, se ha llegado a identificar cuál probablemente sea el candidato a explicar ese evento, y esto es la línea de costa de la península de Yucatán, la línea blanca, lo que sería el mar está en la parte de arriba y la península de Yucatán está ahí, y se ve claramente el perfil que dejó hace 66 millones de años ese cuerpo. Eso pues deben de ser unos 300 kilómetros de diámetro, y con las excavaciones que se han hecho para sacar material de esa época y ver lo que hay debajo, se ha podido establecer claramente que es muy probable que esté fuera de la colisión que provocó esa desaparición. Bueno, pues estos son los protagonistas de la historia, ¿no? Estos son los asteroides, que como ven pues son cuerpos irregulares, no tienen la suficiente gravedad como para que se vuelvan esféricos. La gravedad es la que tiende a que todos los materiales se vayan concentrando y se vayan disponiendo de una manera regular, esférica.
Entonces, como tienen gravedades relativamente pequeñas, pues no han sido capaces de darse una forma a ellos mismos. Entonces tienen formas de lo más diverso. Aquí tenemos pues eso, muchos de ellos, los que conocemos y algunas ondas espaciales han visitado. Y los aires de grandes, como este Lutecia, que tiene 130 kilómetros de longitud máxima, hasta muy pequeños, del orden de centenares de metros o decenas de metros. De esto no debemos preocuparnos, porque la mayoría de estos están en el cinturón de asteroides, que como digo están entre Marte y Júpiter, y no hay... Los grandes están lejos de la Tierra, no hay mucho peligro. Pero son estos pequeños de aquí, como este, Itokawa, que viene a tener unos 100, 200, 300 metros de diámetro, los que ahora mismo suponen su peligro para la Tierra. ¿Por qué? Bueno, pues lo explicaré luego, porque son muy numerosos y estos sí que cruzan la trayectoria de la Tierra. Estos son los que habitualmente se cruzan con la Tierra y pueden en algún momento suponer un peligro para la Tierra. Entonces, con el fin de saber qué peligro es ese, los científicos llevan ya unos cuantos décadas trabajando en determinar cuál es la población de los objetos, qué tamaños tienen, que hay campañas de observación muy intensas para intentar detectar cuantos más posibles y determinar sus características. Entonces, con ese tipo de estudios se ha podido llegar a curvas como esta que se ponen aquí, que básicamente nos viene a explicar un poco cómo se distribuye la población de asteroides cercanos a la Tierra. Entonces, ese es un gráfico en escalas logarítmicas que nos dice, en función del tamaño, más o menos el número de cuerpos que hay. Entonces, por ejemplo, bueno, esto es un gráfico un poco antiguo, las cosas ya son un poquito más concretas. Por ejemplo, hoy en día sabemos que cuerpos de estos NEAs que hemos hablado cercanos a la Tierra, de mayores de 1 kilómetro, que son objetos ya que pueden causar bastante daño, hay alrededor de unos 1100, de los cuales hemos conseguido detectar 900, con lo cual sabemos que con los grandes no hay mucho peligro. Sin embargo, el problema, como decía, es para aquellos que empiezan a ser más pequeños, porque el número empieza a dispararse exponencialmente. Tened en cuenta que eso es una escala logarítmica, entonces va multiplicando por 10 el número. Entonces, por ejemplo, de 100 metros, pues habría entre 30.000 y 300.000 objetos. Claro, eso ya empieza a ser muchísimos objetos, de los cuales a lo mejor conocemos un 10, un 15%, pero hay mucho trabajo por hacer para descubrir todos los objetos y asegurarnos de que ninguno puede suponer un peligro para la Tierra. Esta es la misma curva, ya un poquito más científica. Esta es de un artículo bastante reciente, en el cual ya esa línea de puntitos azules es la mejor estimación que tienen los científicos de la población actual de asteroides cercanos a la Tierra. Entonces, se ve claramente como lo mismo, que según baja el tamaño, el número de objetos que hay crece muchísimo. Y esta línea roja lo que nos dice es cuántos conocemos, cuántos hemos descubierto. Entonces, se ve que los de gran tamaño, diámetros por encima del kilómetro, pues hemos casi descubierto todo lo que pensamos que hay. Pero en cuanto empezamos a disminuir el tamaño, aquí estos serían 100 metros, estos serían 10 metros, pues claro, hemos detectado aproximadamente unos 10.000 y sin embargo hay del orden de 20.000. Esta escala de aquí es un 20.000. Y si ya vamos a los 10 metros, o por ejemplo a los 40 metros, hay 1 millón de objetos, básicamente, del orden del millón, y sin embargo conocemos solamente 10.000. O sea que hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimo todavía asteroides que descubrir para asegurarnos de que ninguno pueda suponer un riesgo para nosotros. Aquí también están marcados, por cierto, el evento de Tunguska, o sea, el asteroide que era de Tunguska, que era del orden de 60 metros, que está en esta región de aquí, y el evento de extinción de los dinosaurios, que se llama CATE por el Cretácico terciario, que correspondería a asteroides que hoy en día sabemos que ya hay muy pocos. O sea, que aquí tendríamos básicamente ya un riesgo casi nulo. En aquella época no, en aquella época había riesgo y efectivamente hubo un asteroide que causó una.
De hecho, o sea, esta población de objetos que ya conocemos hoy en día son aproximadamente unos 15.000 asteroides que ya hemos descubierto, catalogado y seguimos sus trayectorias en el espacio con regularidad. Bien, una vez que conocemos cuál es esa población, lo siguiente que los científicos han estimado es, muy bien, ¿cuál es la probabilidad de que alguno de esos objetos impacte con la Tierra? Entonces, claro, como la población de objetos, según desciende el tamaño, es mucho mayor, pues evidentemente cuanto más pequeños hay más probabilidad de impacto. Entonces, y el espacio de tiempo que transcurre entre impacto y impacto es menor si los objetos son más pequeños. ¿Verdad? Esto es básicamente lo que dice este gráfico también, que los objetos que son grandes tienen muy poca probabilidad de impactar, con lo cual el espacio de tiempo que tiene que transcurrir para que impacte en la Tierra 2 es mucho, o sea, uno seguido otro. Y sin embargo, según bajamos el tamaño, pues es mucho más probable que suceda en el tiempo un fenómeno de impacto. Entonces, por ejemplo, por poner ejemplos concretos, el fenómeno de extinción de los dinosaurios, que sabemos que, como he comentado, está por encima de los 10 kilómetros, se produce aproximadamente una vez cada 100 millones de años. Eso es mucho tiempo, no tenemos que preocuparnos demasiado por ese sitio. El evento de Tunguska, que estaba entre los 60 y 80 metros, es algo que supiera suceder más o menos una vez al milenio. Bueno, esto ya empieza a ser un poquito más preocupante, porque como hemos visto, lo que cayó en Tunguska podía haber hecho bastante daño. Y bueno, este pues, es un ejemplo como el de Apophis, que fue un asteroide que se descubrió en 2004 y que se pensó que podía colisionar con la Tierra, y era un asteroide de un tamaño relativamente grande, 200 metros. Y esto típicamente colisionan con la Tierra una vez cada 100.000 años. Este finalmente ya se pudo determinar que no iba a colisionar con la Tierra, pero durante un periodo de tiempo se pensó que iba a haber un cierto riesgo de colisión. Y bueno, finalmente puse un ejemplo de Chinamins que con el tamaño del objeto que es, pues básicamente se calcula que más o menos una vez cada siglo un objeto de ese tipo cae a la Tierra. Luego la ventaja es que como la Tierra es 2/3 agua y 1/3 masa firme de Tierra, pues bueno, digamos, una de cada 3 veces de cada siglo caerá realmente en Tierra, o sea, caerá al mar, que es menos, de momento con ese tamaño no es tan pequeño. Vale, pues ya hemos utilizado un poco la población de asteroides, sabemos que hemos conseguido a día de hoy localizar unos 15.000. Y luego de esa población de 15.000 no todos tienen probabilidad de impactar con la Tierra. Los que realmente tienen alguna probabilidad de impactar con la Tierra son los que se llaman asteroides potencialmente peligrosos, que se llaman PHAs, y que son aquellos que pasan realmente cerca de la Tierra. Entonces hay un criterio que es que pasen a un 5% de la distancia entre el Sol y la Tierra, que es esto de 0,05 unidades astronómicas, y que tengan un diámetro mínimo de 150 metros. Pues de la población que hemos determinado de unos 15.000, 1.660 a día de hoy son potencialmente peligrosos. Y de hecho, de esos 551, que lo pongo aquí, se ha calculado que realmente tienen alguna posibilidad de impactar con la Tierra en el futuro. ¿Vale? Eso no significa que vayan a impactar, que a lo mejor hay alguna probabilidad. Bueno, no quiero entrar mucho en esta tabla. Esta tabla lo que ya viene a contestar también es otra cuestión. Es si llega uno de esos cuerpos, ¿qué es lo que pasaría? Entonces, ahí, a grandes rasgos, tenemos una idea de lo que podría pasar. Entonces, en función del tamaño, esta primera columna que hay ahí, que va desde los 10 metros hasta el evento que acabó con los dinosaurios, pues puede ocurrir de todo. Desde efectos pequeños, como el que pasó con Chelyabinsk, que explotó en la atmósfera y simplemente la onda expansiva llegó a Tierra y bueno, pues ya está, no pasó gran cosa, hasta pasando por el caso de Tunguska, que abrió toda una zona enorme, a ir ya, en función del tamaño, ir empeorando la situación. ¿No? Tenemos casos como el de Apophis, que estaría en 350 metros, pues que acabaría con un país entero del tamaño de Holanda o una región como Cataluña, de tamaño me refiero. Y ya, pues evidentemente, para tamaños más grandes, pues ya el fenómeno va creciendo. Luego también hay que distinguir que no es lo mismo que caiga en tierra que caiga en mar. Si un asteroide ya un poquito grande cae en tierra, pues evidentemente el daño es local, donde cae, pues es el problema. Sin embargo, si un asteroide ya de un tamaño relativamente grande cae en el océano, el problema es que
puede generar un tsunami tan potente que barra todas las costas que bañan ese océano. Y eso, pues ya vimos con el maremoto de tsunami del Índico en el 2004, pues que se murió. En aquella ocasión murieron casi 250.000 personas. Bueno, pues este es un poco el riesgo al que estamos enfrentados. Como comentaré luego, no es para estar, digamos, no es para volverse loco con ello, pero bueno, simplemente para no perder de vista que hay un cierto riesgo y que tenemos que ser capaces de afrontar un futuro para protegernos como sociedad y como civilización de este tipo de problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer para enfrentar este riesgo? Pues lo primero que hay que hacer es detectarlos. Como hemos visto en la gráfica de antes, hay muchísimos cuerpos que no hemos detectado todavía y que lo primero que hay que hacer es conseguir descubrirlos. Entonces, desde hace ya 20 años hay programas de detección sistemáticos, sobre todo en Estados Unidos, en los cuales pues, telescopios cofinanciados o parte financiados por la NASA hacen programas de búsqueda sistemáticos en el cielo todas las noches para buscar asteroides y que no solamente los localizan y los detectan, sino que también pues, sirven para estudiar su estructura, su composición y luego pues hacer esa base de datos que tenemos de asteroides. Luego, además de detectarlos, tenemos que ser capaces de determinar si alguno de ellos va a colisionar con la Tierra. Esto es lo que son los sistemas de evaluación de riesgo que hay a nivel mundial. Ahora mismo hay dos, hay uno en Estados Unidos y otro aquí en Europa, ahora os comentaré. Y luego, una vez que ya tenemos esa estructura montada, pues ya necesitaríamos tecnologías que nos permitieran abordar problemas si es que detectamos que uno va a suponer un peligro real, que son las tecnologías de investigación. Ahí es donde entramos más los ingenieros. Hasta aquí, digamos, los primeros puntos son más los científicos y esta última parte ya es más ingenieril porque somos los que damos esa solución, ¿no? desde el marco de ingeniería. Y luego ya desde el punto de vista de la política, y eso se viene también trabajando en los últimos 15 años, hay que desarrollar políticas globales para ver cómo enfrentar este problema. Ahora explicaré un poco esto porque es un tema muy interesante. Entonces, desde el punto de vista de detección, vamos a ver un poquito explicando cada uno de ellos en más detalle. En lo que es la detección en sí, como venía diciendo, en Estados Unidos, en particular la NASA, ha hecho un esfuerzo bastante potente en los últimos 20 años y de hecho ya en el año 98 la NASA se puso un objetivo muy concreto que fue el de detectar y catalogar el 90% de todos los asteroides mayores de 1 kilómetro en menos de 15 años. Y bueno, pusieron el dinero para financiar los observatorios y los observatorios estuvieron haciendo campañas muy importantes de detección y consiguieron alcanzar ese objetivo en el año 2008. Consiguieron hacer en el 2008 y sin embargo se consiguió un poquito más tarde, en el año 2014. Pero con esa iniciativa que tuvo la NASA, pues efectivamente hemos conseguido casi completar la lista de asteroides mayores de 1 kilómetro, que hombre, ese tamaño podría provocar daños bastante importantes. Y como digo, se han detectado unos 880 asteroides de este tipo y de momento de los que conocemos, ninguno supone la Tierra de ese tamaño. Luego la NASA, en el año 2005, planteó un nuevo programa para detectar en menos de 15 años el 90% de los asteroides mayores de 140 metros. Lo que pasa es que aquí ya la cantidad de dinero que se necesitaba para cumplir este programa era bastante mayor y digamos, la NASA no consiguió que el Congreso norteamericano financiara esta investigación y está pendiente. Este estudio está pendiente, aunque aún así se sigue financiando los telescopios para que sigan funcionando y detectando asteroides. No digo esto otro paso que habría requerido que se lanzaran satélites específicamente con telescopios para desde el espacio detectar asteroides. Y luego, pues aparte de Estados Unidos, pues ha habido una comunidad internacional de otros países que también han estado promocionando esta detección. Aquí en España hemos tenido una representación bastante singular, que ha sido el Observatorio de Mallorca, que ya no está trabajando en ese sentido, pero que durante muchos años, con un observatorio que había en Granada, en la Sierra de Granada, detectó muchísimos asteroides, muchísimos.
De hecho, parte de ese grupo, cuando se disolvió, se vino con nosotros a Deimos. Nosotros hemos montado un centro de detección de asteroides, como vieron llamar DES, el Deimos Space Array, y que está muy localizado en la sierra al sur de Puerto Llano, en Castilla-La Mancha, porque tiene unas condiciones de visibilidad nocturna bastante buenas. Y ahí hemos colocado un sistema de detección, son 3 telescopios que se dedican actualmente a la detección tanto de asteroides, detección y seguimiento, como basura espacial. Son 2 áreas de investigación en las que estamos muy involucrados. Entonces, bueno, este observatorio lo hemos inaugurado hace 2 meses y ya está operativo completamente. Estamos siguiendo asteroides, siguiendo basura espacial y dando soporte a la Agencia Espacial Europea en todas las tareas que tienen que ver con el seguimiento de este tipo de objetos. Como digo, gracias a esos sistemas de vigilancia pues se han catalogado esos 1.600 y pico asteroides potencialmente peligrosos de la población de 14.000 que se han conseguido detectar. Aquí se ve claramente cómo, a partir de que se puso en marcha este programa de detección de la NASA a finales de los años 90, el número de asteroides que se había detectado de repente pegó un incremento enorme. Estos son el número total de asteroides descubiertos y, como se ve, en estos últimos 18 años ha pegado un incremento enorme en la detección de la cantidad de cuerpos que hemos conseguido descubrir. Estos son los del kilómetro, la curva roja, que, como se ve, llegan aproximadamente ya a los 1.000. Estos son los 14.000 y pico de los que ya hablaba antes, que se han conseguido descubrir hasta el día de hoy. Y luego estos son los mayores de 140, la curva naranjita, que están aproximadamente por encima de los 7.000 hombres. Entonces, entre los 7.000 y los 14.000 pues son los 7.000 objetos que son menores de 140. Aparte de eso, como decía, están los sistemas de evaluación de riesgo. Son sistemas que lo que hacen es, para cada asteroide y cada órbita que se calcula el riesgo que tienen para la Tierra. Y hay 2 sistemas, uno en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, JPL, en Estados Unidos, en California, y otro aquí en Europa, en la Universidad de Pisa, que está ahora mismo financiado por la Agencia Espacial Europea, que se dedican a calcular esa probabilidad de que un asteroide impacte con la Tierra. Se cruzan los cálculos y se aseguran de que los cálculos que hacen unos y otros son congruentes para que a un momento se queda una alarma, pues que sea una alarma, una alerta a través de la cual se hayan validado mutuamente los resultados. Entonces, ¿qué pasaría si un día detectamos, como ha pasado el año pasado, un asteroide que puede impactar con la Tierra? ¿Cómo se transmite esa información al público en general? Bueno, para hacer esto lo que se hizo fue hacer algo parecido a lo que se hace con los huracanes o con los terremotos, ¿no? Es decir, una escala a través de la cual se pueda informar a la gente de la importancia o la relevancia de un determinado evento, ¿no? Como sabemos, aunque sea a posteriori, que un terremoto en la escala de Richter con valores 8 o 9 como el de Japón de hace unos años es enorme, o sea, eso es un terremoto muy dañino. Sin embargo, terremotos con 3 o 4 a la escala de Richter pues, son bastante menos energéticos. Con la escala de Saffir-Simpson para las tormentas tropicales lo mismo, entre 1 y 5 pues te dice si una tormenta va a ser muy potente o no. Aquí se quiso hacer algo muy parecido, pero con la problemática de que no solamente se tiene que hablar de la fuerza que puede tener un evento, sino de la probabilidad de que suceda. Entonces es una escala bidimensional. Entonces se propuso esta escala, que se dio a llamar la escala de Turín, que se discutió en un congreso internacional que tuvo lugar allí en Turín, en la cual, en función de la probabilidad de que ocurra un impacto entre 0 y 1, y la energía asociada al evento, o sea, si un cuerpo es muy masivo y va a impactar con mucha velocidad en la Tierra, pues se establecieron estas áreas en las cuales se establecen los grados, ¿no? Un evento que sea muy probable y con mucha energía tendría la máxima categoría, 10. Si va bajando la energía, va bajando la numeración, y ya se va bajando también la probabilidad de impacto, pues también va bajando esa numeración, ¿no? Por dar un ejemplo, cuando se descubrió el asteroide Apophis, que se sabía que tenía aproximadamente un tamaño de unos 400 metros, que estaría por aquí,
se tiene una probabilidad relativamente alta de que fuera impactar con la Tierra, entonces se categorizó como categoría 4. Lo que pasa es que enseguida, que se tuvieron más medidas y más observaciones del asteroide, se pudo discernir un poco mejor su trayectoria, su órbita, y se consiguió ver que la probabilidad de impacto era menor, entonces se bajó rápidamente a categoría 1, y cuando ya estuvieron de verdad más medidas ya se vio que no suponía realmente un peligro para la Tierra, con lo cual ya quedó en categoría 0. Pero básicamente eso es lo que sucede con los asteroides, ¿no? Cuando se descubren, hay pocas medidas de dónde están en el cielo, con lo cual el conocimiento que tenemos de su trayectoria es no muy bueno. Entonces, podemos llegar a valores de probabilidad de impacto que sean relativamente altos. En cuanto ya se aumenta el número de medidas, de observaciones del asteroide, y somos capaces de calcular su trayectoria y su órbita con mayor precisión, es cuando ya podemos reducir las probabilidades de impacto, si es que no va a colisionar con la Tierra, y en el caso de que colisionara, pues evidentemente venir a la zona de impacto. Para que entiendan que esto no es un problema que está lejos de la realidad y mucho menos que es inaccesible, estas listas de riesgos están publicadas en Internet y son accesibles a toda la gente. Entonces, tanto la lista de asteroides que son peligrosos para la Tierra que calcula la ESA y en particular la Universidad de Pisa, como la que calcula la NASA, están publicadas y se pueden ver en Internet, bueno, si buscan un poco en Internet, en Google, Asteroid Risk o riesgo, pues rápidamente van a poder ver cuáles son esas listas y los riesgos que hay. Y ahí se publica también cuál es más o menos el año que se piensa que puede impactar, qué probabilidad hay de impacto, en fin, una serie de magnitudes que pueden ser de interés para el que consulta O sea, que no se piensen, como pasaba creo recordar que era en Armagedón, que había un astrónomo que de repente descubrió un asteroide que iba a colisionar con la Tierra, lo ocultó a todo el mundo, no sé si tuvo un accidente, no lo pudo contar, pasó inadvertido, en fin. Aquí la comunidad internacional, en cuanto a alguien observado, manda esas observaciones a una central que las procesa. Esa central la comunica a todo el mundo tiene a su disposición esas medidas, se puede calcular la trayectoria. O sea que es un proceso bastante transparente y que no da mucho pie a que haya conjuras o haya ocultación de información. O sea, aquí esta información está bastante disponible. Bueno, pues ya hemos visto un poco los puntos más científicos, los puntos más tecnológicos y más ingenierías que tienen que ver ya con la mitigación. O sea, ¿qué hacemos si realmente vemos que un asteroide tiene probabilidades de colisión con la Tierra? Entonces, puede haber diferentes tipos de actuaciones. Los primeros serían, para asteroides que son pequeños, como este que si hubiéramos sido capaces de detectar el Chelyabinsk y hubiéramos sido capaces de apreciar el tamaño que tenía, lo mejor habría sido simplemente evacuar la zona de la caída. Bueno, vamos a sacar a la gente de allí y ya está, porque no es un asteroide muy grande que vaya a producir una devastación muy grande. Pero claro, en el momento en el cual se vea que ese asteroide tiene un tamaño más grande, por ejemplo, por encima de los 60-70 metros, pues ya habría que pensar en hacer algo más serio, porque no sería posible, por ejemplo, evacuar zonas muy grandes, o tú no puedes evacuar una provincia entera, a lo mejor se puede intentar, o un país pequeño evacuarlo entero, ¿no? Entonces, además, también está todo el coste de las instalaciones, no tiene un montón de instalaciones e inversiones en determinada región y no tiene por qué querer prescindir de ellas, ¿no? Entonces, es ahí cuando ya entran otro tipo de medidas que tienen que ver con el lanzamiento de sondas espaciales que intenten interceptar y cambiar la trayectoria del objeto. Entonces, dentro de ese campo, que como digo ya es más ingenieril porque requiere del diseño de satélites específicos para estas tareas, hay varios tipos de técnicas. Las hay que son de impacto y explosión, o sea que uno lo que trata es de cambiar la trayectoria de ese objeto pegando un golpe, no para destruirlo, porque eso no es factible, pero por lo menos sí para divertir su trayectoria, para cambiar su trayectoria. O las hay a largo plazo, que son interacciones muy débiles con el asteroide, pero que le van sacando muy poco a poco de su trayectoria. Entonces hay algunas que sean, ahora las explicaré. Y luego otras soluciones un poco más tardías que son un poco
Pero por poner ejemplos, pues el impactador cinético, este es quizá el más sencillo de entender, es simplemente enviar un objeto que colisione contra el asteroide y le cambie la trayectoria. Hay un satélite, aquí hay un satélite de observación y otro que es el que realmente impacta y trata de cambiar la trayectoria del asteroide. Soluciones nucleares como la que se planteaba en Armagedón, en la cual pues, se intenta hacer llegar una arma nuclear al asteroide. Esta es una solución que a los americanos les gusta mucho porque tiene armas atómicas, pero tiene mucha problemática porque uno no querría que el lanzador en el cual se lanza ese satélite por donde fuera fallara, explotara en el aire y todo el material radioactivo cayera a la Tierra, sin nombrar el hecho de que hay un tratado internacional firmado por países que no permite la proliferación de armas nucleares en el espacio. Otra cosa sería que llegado un momento, evidentemente, se tomara la decisión de vulnerar ese tratado, pero también tiene muchas complejidades técnicas, muchas más complejidades técnicas de lo que tiene simplemente ir y pegarle al asteroide. Y entre esas otras soluciones que son ya más pausadas, hay una muy interesante que planteó un astronauta norteamericano, el Blue, que se trataría simplemente de hacer uso de la propia ley de la gravitación universal. Todos sabemos de la ley de Newton de la gravedad que todas las masas se atraen en el espacio. Entonces, esto lo que sería colocar una nave por delante del asteroide con unos propulsores con un empuje muy pequeño que fuera tirando poquito a poco del asteroide. Con tiempo suficiente, aunque las fuerzas muy pequeñas, se pudiera ir sacando de su trayectoria. Bueno, lo he comentado porque también que es interesante y que se ha propuesto aquí en España, por cierto, por un grupo de la Universidad Politécnica de Madrid, que es soplar el asteroide como un haz de plasma, o sea, colocar un satélite a una cierta distancia y colocarle un motor que produzca plasma y con ese plasma proyectárselo al asteroide para empujarlo poquito a poco, a la vez que la propia sonda se empuja por el otro lado y va empujando el asteroide. Esto que se llama el pastoreo por plasma es bastante mejor que la solución del tractor gravitatorio y, como digo, se ha planteado aquí en España y se han hecho unos estudios muy interesantes sobre esta posibilidad. Y aparte de todas estas cuestiones de los satélites que querían esto, pues lo que también quería mencionar es que hay una serie de foros internacionales a día de hoy que están discutiendo todas estas cuestiones en conferencias internacionales, por ejemplo, que han tenido lugar desde el año 2004 en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí en España yo fui co-organizador de la que se hizo en Granada, que hace ya 7 años, y han ocurrido otras cuantas. Aquí, por ejemplo, la última en Frascati, cerca de Roma, en Italia, en la cual nos reunimos un poco toda un poco la comunidad técnica y científica que se dedica a esto para hablar de estos temas. Yo andar por ahí en la parte de atrás. Y como digo, pues son los foros en los cuales se discute este tipo de temas, aparte de otros foros que, como digo, entran más a nivel político y que son muy necesarios, y es un tema interesantísimo porque la ONU, que es la que se ha metido en estos temas, tiene que poder definir una serie de casuística que permita prevenir lo que pueda suceder. O sea, imagínense ustedes que yo soy el país A, por ejemplo Estados Unidos, que veo que un asteroide va a caer en mi país, en Houston, por ejemplo. Y cojo ahora y digo, bueno, voy a mandar un satélite para que le cambie la trayectoria, pero vaya, el satélite solo funciona a medias y en vez de sacarlo completamente de la trayectoria que ya no impactaría con la Tierra, resulta que ahora cae en Corea del Norte, por poner un ejemplo. Pero claro, hay una serie de casuísticas que necesitan de una intervención de otro tipo de personas que ya no son técnicos, científicos, ni ingenieros, sino que ya son abogados, políticos, que tienen que hacer claramente una serie de reglas que haya que cumplir para evitar que a la hora de intervenir en este tipo de asuntos haya efectos colaterales que compliquen las situaciones y pongan en riesgo cosas que en principio no estaban en riesgo. Entonces, a nivel de la ONU hay algunos dos comités que se han formado, bueno, unas siglas un poco raras, no las voy a explicar porque son un poco raras. La primera es la parte más científica, que se dedica a calcular el riesgo
dar entradas para esos cálculos de riesgo. Y este segundo es un comité de agencias espaciales de todos los países, que son los que tomarían las decisiones de actuar o no actuar en caso de que hubiera un riesgo, ¿no? Además, la ONU, el otro comité, es el que está estableciendo las reglas que, como decía antes, habría que respetar para hacer ese tipo de cuestiones. Luego, a nivel gubernamental, pues, los países, a nivel de sus agencias de protección civil, deberían de tener protocolos específicos de actuación en caso de que esto sucediera, ¿no? Las agencias espaciales evidentemente tienen un rol importante de seguridad. Los centros de investigación, como hemos visto, y las empresas de ingeniería, pues tenemos un rol también ahí para dar soporte a estos estudios. Y bueno, no solamente eso, en estas políticas que se tienen que desarrollar, también hay una política de comunicación muy importante. O sea, no se le puede, a la gente tampoco hay que asustarla, no puedes. Si hay un evento en el que el futuro pueda asumir un peligro, pues hay que tener ya estrategias de comunicación diseñadas para transmitir la información de una manera que sea lo más veraz posible, pero que también que los mensajes que sean un poco más críticos se vayan trasladando a la sociedad de una manera escalonada y que sirvan para que la gente no entre en pánico, ¿no? Y luego la población que tiene que ser capaz de recibir esos mensajes de una manera ordenada. Pues como digo, pues es una problemática que involucra a muchos actores, que de momento solo lo hemos abordado desde el punto de vista científico, tecnológico, y que cada vez poco a poco se está abordando más a niveles, por ejemplo, de la ONU y de instituciones gubernamentales. Ya hay varios gobiernos a nivel europeo que están empezando a tomar medidas en lo que son las agencias de protección civil para enfrentar este tipo de problemática. Y bueno, hasta aquí un poco lo que es la explicación general de la charla que quería hacer. Yo quiero abordar un par de puntos más. Uno es traer a colación lo que mencioné al principio, el Asteroid Day, que es esa conmemoración que se va a llevar a cabo la semana que viene, el 30 de junio. Aprovecho para mencionar que Juan Antonio, dentro de Códice, ha organizado también una charla la semana que viene en Los Toruños, dedicada a esos temas. Yo la di el año pasado, este año la va a dar el profesor José María Mateo de la Universidad de Huelva, que va a venir a hablarnos de los sistemas de detección de asteroides y de entrada de meteoritos que hay en España, que es un tema interesantísimo, así que recomiendo que si les ha interesado el tema, vayan este jueves que viene a Los Toruños a ver esta charla. Y esta es una iniciativa a nivel internacional que hay para concienciar a la opinión pública sobre el peligro de los asteroides, y en parte mi charla también va en ese sentido, para traer concienciar sobre esta cuestión, y que es una iniciativa a nivel internacional que está teniendo muchísimo impacto. Hay muchísimos personajes a nivel internacional que están dando soporte a esta iniciativa, y que lo que pretende es promover la búsqueda y descubrimiento de una gran parte de esa población que de momento desconocemos, ¿no?, de asteroides. Bueno, si entran en la página web, que está puesta de abajo, verán que muchísimos astronautas a nivel internacional, muchísimos científicos, muchísimos artistas han firmado ya la declaración para promover este aumento en la cantidad de asteroides que se descubran, para intentar conocer lo máximo posible esa población y el riesgo que conlleva. Por último, quería hablar un poco del proyecto Don Quijote. Si nos ha hecho muy tarde. ¿Cómo vamos de tiempo? Que es ese proyecto que hemos planteado nosotros desde Deimos a la Agencia Espacial Europea hace unos años, y que tuvo bastante impacto en la época, hace ya 12 años, y que trata de un poco de dar una solución a esta problemática, y que constaría básicamente de dos elementos. Una misión espacial basada en ese primer concepto que he mencionado del impactador cinético, o sea, algo que choque contra el asteroide, y lo que consistiría es en dos sondas, una que llegaría primero al asteroide para estudiar su tamaño, sus características, su composición, y luego una segunda, que esa sonda la hemos llamado Sancho, y la segunda, la que impacta, la llamamos en su día Hidalgo, ¿no?, que sería Don Quijote, y que viene un poco a rememorar la escena famosa del Quijote, en la cual pues Don Quijote
trata de luchar contra los molinos, mientras Sancho observando le trataba de decir que eso no eran gigantes, sino que eran molinos, ¿no? Y en este caso, pues la sonda que Sancho sería la que observaría, mientras la otra impacta contra las eso, el hecho de tener dos ondas lo que nos permite es que la que está observando realmente vea lo que sucede y detecte cuál ha sido el resultado del impacto, o sea, sea capaz de ver el cráter de impacto, sea capaz de medir la cantidad de masa que se ha proyectado fuera después del impacto, sea capaz de detectar en cuánto se ha movido el asteroide para ver cómo de eficaz ha sido la medida del impacto, ¿no? Y se trataría básicamente, pues eso, de que una sonda de unos centenares de kilos que se impactara con ese asteroide a velocidades de en torno a 10 km por segundo, mientras la otra observa ese impacto, ¿no? Aquí está descrito un poco a nivel gráfico, ¿no? Las dos sondas saldrían a la vez de la Tierra con una triquiñuela astrodinámica en un paso se volvería a apuntar a la misma Tierra. Cuando pasaran cerca de la misma, con una pequeña maniobra, las dos sondas se distanciarían y la misma Tierra las proyectaría en direcciones distintas. La primera iría directamente hacia el asteroide para estudiarlo, orbitarlo y estudiarlo, mientras que la segunda, con una trayectoria un poco más compleja, haría un sobrevuelo de Venus o de algún otro planeta para alcanzar una trayectoria relativa de mucha velocidad y finalmente impactara contra el asteroide. Este fue el concepto que presentamos a la ESA, como digo, hace 12 años y fue bastante exitoso porque conseguimos que de las 25 propuestas que a nivel europeo se propusieron para hacer análisis de asteroides y ciencia de asteroides, esta fuera la misión que se financiara para un estudio un poco más detallado, ¿no? Bueno, o sea que fue para nosotros todo un éxito y un impacto importante. Eso nos permitió pues, hacer un análisis detallado de la misión espacial, hacer junto con nuestros socios europeos, hacer ese diseño preliminar de la misión, analizar toda la física del impacto, aquí hicimos simulaciones del impacto de la sonda contra el asteroide, cómo se formaría ese cráter, se habría eyectado la masa para multiplicar el efecto del impacto, en fin. Y bueno, pues hicimos también un vídeo para mostrar un poco cómo sería la misión, este vídeo de mi compañero mío, para describir cómo sería esa misión. Con dos lanzamientos independientes, pero este primer estudio que hicimos se lanzaba de manera conjunta. Bueno, esta es la típica fase de lanzamiento que todos saben es bastante crítica, es en la que se nos juega solamente 20 minutos y con la inversión de 10 o 15 años de trabajo. Y bueno, generalmente sale bien, o sea que no hay que ser muy pesimista. Aquí está ya, se ha liberado la etapa principal de Soyuz y está la tercera etapa funcionando. Se libera la cofia, que deja ya descubierto las dos sondas. Aquí ya la última etapa, que sería la etapa superior, que se llama Fregat, ya impulsaría en trayectoria de escape a las dos sondas, se separarían y cada una empezaría el vuelo solitario. La que estaba encima era el impactador, la que estaba debajo era el orbitador. Y bueno, ya las etapas típicas de condicionado de las ondas espaciales, despliegue de paneles solares, acostamiento de antenas, activación de todos los subsistemas. Esta sería la etapa que, como comentaba antes, se sobrevolaría la Tierra para poder hacer uso de una triquiñuela astrodinámica que permite separar la trayectoria de las dos ondas, se llama la ayuda gravitatoria. Aquí ya conseguiríamos que uno tuviera una trayectoria
trayectoria de Rendezvous, que se llama Rendezvous, o sea, de encuentro, mientras que la otra, aquí el ordenador va a hacer la trayectoria de encuentro, ¿verdad? Un poco complejo porque son dos sondas que cada una tiene una trayectoria distinta y tal, pero bueno, fue muy convincente. A la ESA le pareció un concepto bastante prometedor y, como digo, tuvimos la oportunidad de hacer un estudio bastante interesante con la ESA. El problema que hubo después es que la ESA no tenía una línea programática específica para este tipo de proyectos. La ESA, para que entiendan ustedes, tiene áreas muy específicas. Una es ciencia, hacer ciencias o misiones científicas, otra es lanzadores, otra es telecomunicaciones, otra es observación de la Tierra. Y claro, esto es una misión que sería de protección civil, digamos, es para prepararnos para protegernos. Entonces, digamos, como no tenía cabida programática en las líneas principales de la ESA, hasta que no se ha formado ya muy recientemente una nueva división dentro de la ESA que se dedica a estas cosas, pues durante un periodo de tiempo largo este proyecto no tuvo financiación para continuar. Y ya más recientemente la ESA ha conseguido abordar nuevos proyectos, que comentaré ahora, y que ya van dentro de esa línea específica, ¿no? Entonces, es lo que voy a explicar un poco aquí, que hemos tenido ese liderazgo. Igual que los Estados Unidos han tenido liderazgo en el tema de la detección de usar telescopios para detectar asteroides, nosotros aquí en Europa hemos ganado una preeminencia bastante grande en el desarrollo de este tipo de conceptos de misión. Y hombre, pues ya que estábamos metidos en esto, la verdad es que no convendría perder esa liderazgo que habíamos alcanzado a nivel europeo. Y bueno, pues como decía, ahora ya hay un poco más de financiación en ese sentido. La Comisión Europea nos ha financiado este proyecto que se llama Omeo Shield, ¿no? El escudo frente a los asteroides, que hemos llamado, en el cual seguimos trabajando en este tipo de cosas. Y recientemente la ESA está financiando un proyecto similar que se llama AIDA, que trata también de impactar contra un asteroide para ver cómo seríamos capaces de cambiar la trayectoria. Y como colofón un poco a esta disquisición, lo que sí quiero remarcar es que este método que propusimos en su día se ha discutido ya mucho cuál sería el método mejor, y como decía, pues los americanos tienden a pensar que el método nuclear es bastante efectivo, pero sin embargo el consenso general es que este método de impacto es el que sería el más plausible y el más maduro a nivel tecnológico hoy en día para enfrentarnos a esta situación, por lo cual digamos que la solución que se propone en el es bastante prometedora. Para acabar, espero no haber aburrido mucho con el tema, quería dar algunos mensajes para sintetizar la charla, y lo que sí quería que se llevaran, digamos, estos mensajes para llevarse a casa es que, bueno, hay un cierto riesgo, no estamos protegidos frente al espacio exterior, hay un cierto riesgo todavía de que caigan objetos del espacio y que supongan un peligro para la sociedad y para la civilización. Que por primera vez en la historia somos capaces de entender cuál es ese riesgo y por tanto, una vez que entendemos cuál es un riesgo, podemos enfrentarnos a él y podemos poner los medios para mitigarlo. Y que bueno, pues también conlleva una responsabilidad, ¿no? Cuando uno es consciente de que hay un riesgo y tiene la posibilidad de mitigarlo, adquiere la responsabilidad sobre todo en este caso frente a generaciones posteriores, de enfrentarlo, ¿no? y de ser capaz de poner la solución si en algún momento se diera el caso de que un asteroide viniera hacia la Tierra, ¿no? Entonces, estamos en ese periodo de tiempo en el cual
hemos alcanzado esa madurez de saber que existe ese riesgo, y ya digo, esto es de los últimos 10-15 años, no se ha sabido hasta hace ya un poco tiempo. Y como digo, pues, a nivel de la civilización humana, a nivel mundial, pues habría que poner los medios. Ya sabemos que aquí en la Tierra hay muchos problemas de diverso tipo, hay que resolver y son muy importantes. Pero este nos llega de fuera y habrá que hacer algo con él si en algún momento se ve que hay un riesgo cierto. Entonces, sin dramatismos, porque hemos visto que los riesgos son bajos, pero lo cual no hay que ser dramático, aunque hay un riesgo, pues habrá que poner esas medidas necesarias para mantener ese riesgo y enfrentarnos en el futuro a esta posibilidad, ¿no? Y que no nos pase como, bueno, ahora lo diré, pero simplemente quería recordar antes de terminar que esta iniciativa de Astrid Day, que si se les he convencido con esta discusión de esta tarde, se pasen por la página web y firmen la declaración que ayudará a que se sigan fomentando este tipo de actividades, para que nos pase por lo que les pasó a los dinosaurios, ¿no? que bueno, pues hubo un objeto bastante grande y bueno, aquí se trata de simular lo que había pasado si hubiera habido un congreso de dinosaurios hablando sobre el tema y uno le dijera que la probabilidad era muy baja, ¿no? Y claro, entonces le dice otro, ¿por qué preocuparse? ¿No? Pero bueno, lo cierto es que en esa ocasión claramente sí que hubo un problema muy bueno. Muchas gracias de nuevo por... Espero que les haya interesado y si tienen cualquier cuestión, aquí estoy para responder. Es una cuestión. El caso de Tunguska a mí me llamó la atención desde que era niño, porque había unas teorías que no era a comprender, se hablaba de la antimateria, que había habido una explosión tremenda, como ustedes muy bien, pero es que han estado buscando y jamás han encontrado el resto. Ni siquiera en el lago que se formó ahí unas tierras que digamos de estas compactas semi-inundadas, han estado excavando y no han encontrado nada. Entonces, escuché otra teoría, porque siempre me interesó ese tema, de que probablemente fue un cometa de hielo, que explotó a varios kilómetros de altura y el hielo simplemente se deshizo en vapor, porque es que no quedó nada, ni jamás se ha encontrado. Efectivamente, veo que está muy bien informado. Efectivamente, eso es así. Ha habido varias expediciones. De hecho, yo conozco a uno de los investigadores que ha estado en las últimas exploraciones que ha habido. Y en el lago Chebarkul, que es el que hay en el área donde específicamente tuvo que caer el cuerpo, no se encontró nada. Aunque hay alguna teoría que dice que el propio lago se podría haber formado como resultado de la fusión. Entonces, la teoría efectivamente es que más que un asteroide era un cometa o eso, o que el fenómeno explosivo que hubo por la entrada fue tan energético que realmente desintegró el asteroide. Bueno, hay ahora un nuevo plan para bajar hasta la profundidad, hasta el fondo del lago y intentar excavar en el fondo del lago para ver si se consigue sacar algo del fondo. Es verdad que se ha llegado al fondo, pero no se ha hecho una excavación concreta del fondo del lago. Pero es verdad que siempre hay aparecido fragmentos en otros lugares, repartidos por toda la zona. Entonces se piensa que o era la composición de material volátil era muy grande, con lo cual al explotar desapareció, o que la propia explosión fue tan enorme que volatilizó el Sí, conozco las teorías que hay y sé que hay varios documentales sobre esto muy interesantes, pero vamos, el consenso internacional es que básicamente de hecho hay unas simulaciones muy interesantes que se las encuentro aquí y las puedo poner, que tratan de explicar la diferencia entre el hecho de que el cuerpo explote en el aire y el cuerpo que llega a la superficie. Entonces, hay un laboratorio en Estados Unidos que se dedica a este tipo de estudios de análisis de explosiones de alta energía que trata de explicar estas cuestiones. Voy a ver eso un poco rápidamente y se lo voy a enseñar porque es muy interesante.
aquí, esta simulación que hicieron en el laboratorio de... ¿cómo se llama? El laboratorio de los Álamos en Estados Unidos. Hicieron básicamente eso. Cogieron el caso práctico que había sido el caso que había ocurrido en Tunguska y hicieron una simulación numérica de lo que había sucedido. Y básicamente lo que le ha sucedido es esto, que en la propia reentrada, al llegar a una cierta altura, el cuerpo se hubiera desintegrado por la explosión y lo que vemos básicamente en tierra es esa onda expansiva que al chocar contra la tierra habría sido la que habría hecho que todos esos 80 millones de árboles hubieran quedado completamente tumbados. Si hubiera tenido más masa ese objeto y con más velocidad, podría haber ocurrido directamente esto, que es lo que viene a ocurrir cuando un objeto realmente llega hasta la Tierra y hace un cráter, ¿no? Y esa trayectoria de colisión, pues evidentemente habría llegado completamente al suelo y habría formado la onda de choque de neo, pero habría llegado también el material. Pero se habría dado ese primer caso, que también curiosamente ocurrió en Chelyabinsk, aunque ahí sí llegaron trozos al suelo, que la propia explosión que ocurrió a 30 kilómetros de altura destruyó la mayor parte del objeto. En ese caso sí que llegó algún objeto a tierra y se ha recuperado. Pero en el caso de Tunguska parece que esta primera opción que les he enseñado habría sido plausible y habría podido producir esa explosión del cuerpo que llevaba. Sí. Bueno, mira, yo la impresión que me llevo así después de la conferencia es que si en un futuro inmediato hubiera un aviso de una colisión de un cuerpo de este tamaño y al nivel que están, de preparación que tenemos de los efectos o de los sistemas defensivos, yo creo que lo más efectivo sería poner una vela en la tarjeta, porque nos pillan de lleno, vamos. Y la pregunta que te quiero hacer concretamente es, ¿cuál es el diámetro máximo que te he calculado de un asteroide que se desentierre en la atmósfera antes de caer? Sí. Bueno, no, es una buena pregunta y no es fácil de responder por la siguiente razón. Los asteroides tienen composiciones muy diversas. Entonces, los hay desde material muy poco compacto y de muy poca densidad, que en cuanto entrara en la atmósfera terrestre se subiría en tamaños del orden de 20 o 30 metros, hasta asteroides formados de metal, de hierro, como el que cayó en el meteorocráter de Estados Unidos, que llegarían casi intactos al suelo. Entonces, hay muchos parámetros que determinan esa cuestión. Por eso es muy importante intentar conocer la composición del objeto. Porque para la misma velocidad, la misma ángulo de entrada, por ejemplo, la composición al final acaba siendo determinante. Entonces, pues hablaríamos de que, por ejemplo, en el caso de Chelyabinsk, un asteroide de 20 metros, se sabe que era un asteroide bastante normal, o sea, de una materia no muy cohesionada y no muy densa, pues no ha sido muy peligroso. Si hubiera sido un asteroide de metal, habría sido bastante más dañino. Entonces, bueno, hay una dependencia ahí que no se puede perder de vista y que hace que los resultados sean fácilmente, digamos, encajables en un criterio. Aunque asteroides están entrando constantemente. Sí. O sea, la lluvia al día entran toneladas de material en la Tierra. Toneladas. Lo que pasa es que son partículas muy pequeñas que dejan un rastro muy pequeño y muchas volátiles. Sí, ¿se puede saber desde el momento en que los científicos detectan un asteroide que posiblemente venga destino a la Tierra hasta el momento del impacto, cuánto tiempo más o menos puede pasar? Claro, esa es una de las cosas que se quiere prevenir. O sea, queremos tener la capacidad de advertir con la máxima previsión posible un posible impacto. Entonces, hay de todo. Los hay desde la primera ocasión que se consiguió ver un asteroide, predecir que un asteroide iba a entrar en la Tierra, ocurrió solamente con unas horas de antelación. Fue en el año 2008, que no llegaba un asteroide de unos metros, 5 metros, que cayó en Sudán y solamente conseguimos detectarlo con 48 horas. Entonces, hay casos radicales de los cuales lo estamos viendo ya en el momento en los cuales están entrando, casos de los cuales pues, hay años de antelación. Entonces, si se va a la tabla esa de riesgos que yo he sacado antes, en muchos de los casos el momento en el que se ve que puede haber un riesgo es con muchos años de antelación. Entonces, lo que se pretende en general es que tener
ese margen de muchos años para poder planificar una posible acción de mitigación, ¿no? Ahora le voy a poner aquí esta slide. ¿Depende del tamaño? No depende del tamaño, depende en particular de la órbita que tenga su objeto. Si somos capaces de detectarlo por suficiente tiempo en la órbita que tiene, pues, y de la suerte que tengamos, porque muchas veces los asteroides solamente se detectan cuando tienen un paso cercano a la Tierra. Como son objetos tan pequeños, generalmente tienen que estar muy cerca de la Tierra para poder observarlos. Entonces, lo que pasa es que muchas veces tú observas un asteroide cuando tiene un paso cercano a la Tierra y eres capaz de predecir que dentro de unos años va a volver a pasar y se va a acercar todavía más. Entonces, generalmente, pues eso, no somos capaces de observar asteroides que están relativamente lejos porque son muy pequeños. Entonces, lo que se consigue es eso, pues eso, hacer previsiones, como por ejemplo estos de aquí, mira. El asteroide que tiene más peligro hoy en día, que es el 2009 CD, tiene unos nombres como extraños, que realmente tienen años de descubrimiento, se prevé que tiene una posibilidad de impacto de 1 en 360, o sea, una probabilidad relativamente alta, en el año 2165. Aquí tenemos mucho tiempo. Por ejemplo, Apophis, cuando se descubrió, se pensó que podía impactar con la Tierra en el año 2036. Ahí estamos más justos, pero había tiempo para hacerlo. Bueno, los asteroides, como tienen órbitas igual que el resto de cuerpos alrededor del Sol, pues se están moviendo de manera independiente igual que la Tierra, entonces la distancia va variando fuertemente. Entonces lo importante es que en algún momento de ese juego de trayectorias hay una que va a dar con la Tierra, pero va variando constantemente. Perdón. Varias cosillas. Cuando explota el asteroide, crea un pulso electromagnético de estos que te tiran la línea eléctrica abajo, todo eso, o no. Eso es un fenómeno del cual se sabe muy poco todavía. Se sabe se entiende muy bien lo que pasaría a nivel termodinámico, o sea, la transmisión de energía, lo que pasaría con la atmósfera, la onda de choque que se formaría, todo eso. Pero la cuestión electromagnética se sabe poco hoy en día. Se sabe que habría efectos electromagnéticos, pero no se entiende todavía muy bien. De hecho, es una de las áreas de investigación que se quiere potenciar en los próximos años para entender qué es lo que sucedería específicamente en cuestiones electromagnéticas. La otra cosa es que he visto que se podría hacer un negocio con los tractores estos que has comentado antes. Si la gente o las empresas grandes cogen esos asteroides, que muchos de ellos son materiales importantes, como has dicho, hierro, a lo mejor otros llevan níquel y todo eso, eso sería un gran negocio para muchas empresas y podrían ir quitándonos esa probabilidad de accidente. Sí, efectivamente, es un área en la cual se viene hablando en los últimos años de la explotación de recursos de los asteroides. Lo que pasa es que una cosa es modificar, aunque sea mínimamente, la trayectoria de los asteroides para que no choque con la Tierra, y otra cosa es conseguir moverlo tanto como para modificar sensiblemente su trayectoria. Son cosas muy distintas y el nivel de energía que se necesita para una cosa y para otra es muy distinto. O sea, enseguida, eso se podría hacer, el tema de explotar asteroides para asteroides que tienen una órbita muy parecida a la Tierra y que no costará mucho volar a ellos y conseguir atraerlos y tal. O sea, hay planes para eso. De hecho, la NASA activó un estudio ahora 3 o 4 años que por desgracia está cayendo un poco, está de capa caída, que se llamó ARM, misión para redireccionar un asteroide, que se trataba de eso. Ir allí, agarrar un cuerpo que no fuera muy grande, de unos cuantos metros, e intentar modificar su trayectoria y traerlo a la vecindad de la Tierra para explotar ahí sus recursos. Gracias. No sé si tenemos tiempo para una última. Sí, sí. Solo me gustaría saber, por saber el tema de la basura espacial que generamos, ¿tenemos que preocuparnos igualmente que con los asteroides? Aquí la preocupación, que también tenemos que preocuparnos, es distinta. Porque no es que suponga un peligro para nosotros, lo supone para toda la infraestructura que ya tenemos desplegada en el espacio. O sea, ahora mismo tenemos varios miles de satélites operativos, muchos de los cuales son críticos. Estoy hablando, por ejemplo, de satélites de telecomunicaciones, satélites de navegación como los GPS o los Galileo. Y es que cada vez ahí se va incrementando poco a poco la probabilidad de que impacten con otra cosa que los inhabilite completamente, ¿no? Como ha sucedido de hecho ya en años recientes. Entonces, ahí el problema es, como digo, no es un problema ya de seguridad para nosotros, sino de seguridad
seguridad para las infraestructuras que tenemos montadas en el espacio y que dan servicios críticos de navegación o de comunicaciones o de lo que pues bueno. ¿Hay alguna pregunta más? Muchas gracias de nuevo por... Mira, tenemos aquí un detalle para ti. Hombre, sí, pues muchísimas gracias. Un placer para mí, desde luego. Muchísimas gracias, es precioso, me encanta. Vamos. Muchas gracias por tu Muchas conferencia. gracias. Bueno, nada, esperamos que os haya gustado la conferencia y os esperamos en la próxima. Seguimos acercando socios.